Bueno, vamos con la segunda parte. Dice, se muestra una tabla de valores de una función creciente f. Utilícela para hacer estimaciones inferiores y superiores para la integral de 10 a 30 de f de x de x. Y aquí está la tabla, ¿sí? En este caso lo más sano es abrir GeoGebra y graficar esos puntos, ¿no? O en su defecto, pues dibujar la gráfica de esos puntos. Vamos a dibujar la gráfica de esos puntos. Ya puede ser a mano o en GeoGebra, como quieran. Yo voy a abrir GeoGebra, pero no lo voy a abrir aquí. Mejor lo voy a abrir acá en la web, GeoGebra. GeoGebra, ahí está. Entonces, calculadora gráfica. Voy a poner todos los puntos. El primer punto es 10, menos 12. Aquí está, 10, menos 12. 10 en x menos 12 en y. 10, menos 12. Le doy enter. Acuérdense que los puntos van entre paréntesis. ¿Sí? No se ve porque pues la escala está un poco muy grande. O más bien muy chica. Y ahora vamos a hacerla más grande. Digamos, concentrando más los ejes. Aquí está, de 5 en 5, mira. De 5 en 5 está mejor. Se ve mejor. El siguiente punto es 14 menos 6. 14. Déjame poner abrimos paréntesis. Ponemos coordenada en x 14. Coordenada en y menos 6. ¿Sí? Siguiente es 18 menos 2. Coordenada en x 18. Coma menos 2. Siguiente es 22,1. 22,1. Siguiente es 26,3. 26,3. Y el final, el último es 30,8. 30,8. Y fíjense que sí, la gráfica va creciendo. Es decir, conforme aumenta el valor de x, también aumenta el valor de y. Eso quiere decir que es decreciente. ¿Sí? Entonces, bien. Vamos a tomar una captura de aquí. Una captura para llevárnoslo allá al pizarrón. Aquí está el pizarrín. Ahí está. Y aquí sí lo vamos a poder manejar, perdón. Aquí vamos a poder manejarlo en términos de los rectángulos que vamos a hacer, ¿no? Entonces, primero voy a dibujar rectángulos para hacer una estimación inferior, ¿no? Rectángulos para hacer una estimación inferior, o sea, por debajo del valor del área. Entonces, si quiero hacer por debajo del valor del área, los rectángulos necesito hacerlos hacia abajo, que toquen en la derecha, ¿sí? Los rectángulos que van hacia abajo, que toquen a la derecha. Y los que van hacia arriba, que toquen en la parte izquierda. Ahí está. Hacia arriba. Ahí está. Sería este. Y el último sería este. No, perdón. Perdón, no. Porque estos excederían, ¿verdad? Entonces el primero sería, no. Tendría que ser este de aquí otra vez. Y el último tendría que ser este de aquí. ¿Sí te fijas? Entre el C y el D, no puedo tomar el rectángulo, el rectángulo que toca a D en la derecha, porque eso ya excedería el área. Eso excede el área. Y la aproximación debe ser inferior. Entonces no deben exceder el área, ¿no? Entonces esos son mis 4 rectángulos. Sí, 1, 2, 3, 4. Ajá, son los que se pueden formar con el 1, 2, 3, 4. Me falta uno, ¿no? A ver, son 2, 4, 6 puntos. 2, 3, 4, 5. Falta un punto. Me falta un punto. Ah, es que este no se graficó. El último, el 30, perdón, es 30,8. Ahí está, no se había graficado. Muy mal. Bueno, ahí está. Le tomo la captura. Quito esto. Déjeme quitar esto. Ahí está. Y pego.
Bueno, se pegó, pero se pegó. Esto está muy grande al final de cuentas. No importa, lo hacemos aquí más pequeño. Y ahora sí vamos a formar nuestros rectángulos. Bueno, el primer rectángulo, si te fijas, ahora sí lo voy a hacer con estos rectángulos que son más sencillos de manipular. Ahí está. Entonces este es mi primer rectángulo, si te fijas. Tiene que tener de base... ¿Cuál es la base? 4, ¿no? Porque la X va de 4 en 4. 10, 14, 18, 22, 26, 30. La base es 4. Sí, entonces ya descubrimos algo que nos puede servir para después delta X, ¿vale? 4. Ok, ¿qué más? Este es el primer rectángulo. El segundo rectángulo es este de aquí. Solo que no llega hasta B porque si no excedería. Tendría que llegar hasta C. ¿Sí? Acuérdense, es una estimación inferior y luego una superior. Bien. Esta misma acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, esta de acá sería superior. Este de aquí sería superior. Excedería el área bajo la curva, por lo tanto, tomo el lado izquierdo, ¿no? Que es el C. Luego, entre el D y el E, el lado izquierdo es el D. Entonces vamos a dibujar en D. ¿Sí? En D. Nuestro siguiente rectángulo, ok. Órale, ¿qué pasó? Ahí está. Ahí está. Y finalmente en E, el último rectángulo, es el que nos faltaba, ¿no? En la gráfica anterior no había salido el punto F. Por alguna extraña razón. Listo. Entonces si te fijas, ya tenemos los 1, 2, 3, 4, 5 rectángulos que se ocupan para hacer la estimación. Entonces simplemente la altura de cada rectángulo me la da la coordenada del punto donde toca la curva, la coordenada en X, ¿sí? La coordenada en Y, perdón, del punto donde toca la curva. Por ejemplo, el primer rectángulo toca a la curva en B. Aunque la curva no se vea, el punto donde toca es B. ¿Y cuál es su coordenada en X? Su coordenada en X es 10, aquí, ¿sí? Pero su altura es negativa, es menos 12. Esa es la que voy a tomar como, eso es, como mi f de xy, pues, ¿no? Entonces, el área, vamos a poner el área aproximada, pero inferior, va a ser igual a la suma de Riemann, desde igual a 1 hasta 6, son 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, no, son 5. Desde i igual a 1 hasta 5 de la función evaluada en xy por delta x. Pero les digo, la función evaluada en xy ya la tenemos. Aquí están. Aquí está. Primero en b sería menos 6. Este es el punto A. Es el punto B. Es el punto C. Me equivoqué hace rato. No era menos 12. Porque no toca en A. Lo toca en B. Entonces, la altura del primer rectángulo es menos 6. No menos 12. Este es el punto D, el E y el F. ¿Ok? Muy bien, entonces sería la función en x1 por delta x más la función en x2 por delta x más la función evaluada en x3 por delta x más la función evaluada en x4 por delta x más la función evaluada en x5 por delta x. Ahí se ve. Correcto, entonces delta x es un factor común, lo saco, entonces f evaluado en x1 más f evaluado en x2 más f evaluado en x3 más f evaluado en x4 más f evaluado en x5 por el factor común que es delta x, ahí está. ¿Sí? Y finalmente, pues si te fijas aquí, f de x1 vale x1 es el punto donde en la coordenada en x donde la función toca a la curva, ¿sí? Este es x1, x2 es este de aquí, x3 es este de aquí, x4 es este y el x5 es este, ¿sí? Entonces solo vamos a tomar las estimaciones inferiores, entonces este punto, ¿sí?
Entonces la función evaluada en x1 a ver, aquí como que me suena algo mal. Sería evaluada en x1, evaluada en x2, evaluada en x3, evaluada en x4. Ajá. A ver, aquí x2 y x3 son iguales, perdón, Perdón, me estoy equivocando aquí. Ahí está. Son 6 puntos, pero en este caso x2 y x3 coinciden, ¿sí? ¿Por qué? Porque el segundo rectángulo y el tercer rectángulo tienen el mismo tamaño, porque acuérdense que de C a D no puedo poner el rectángulo que toque en D. ¿Por qué? Porque excedería el valor del área bajo la curva. ¿Sí? Excedería, o sea, si la curva está así, ¿sí? Si la curva está así, ese valor excedería el área bajo la curva, ¿no? Ahí está, este de aquí. Entonces, el tercer rectángulo también va a tocar en el punto C. Por lo tanto, el x3 es igual que el x2. Este sería el x4, este sería el x5 y el final sería el x6, pero ese ya no nos va a servir porque aquí ya no está tocando ningún rectángulo en el último punto. Perfecto, entonces f de x1 sería la función evaluada en x1, simplemente la altura en x1 sería menos 6. Menos 6. Voy a ponerle corchete, menos 6. Luego la función de x2 sería menos 2. ¿Sí? Ahí está, menos 2. En x3 también sería menos 2. ¿Sí? Aquí está, menos 2 otra vez. Es la misma altura para el tercer rectángulo. Para el cuarto rectángulo ahí sí sería el valor de D, sería 1 más 1. Para el cuarto rectángulo sería en x5, no, 1, 2, 3, 4, ya, el cuarto rectángulo es este, vale 1 la altura, y el quinto rectángulo es este, y vale 3 la altura, ¿no? Vale 3 más 3. ¿Sí? Entonces, todo esto multiplicado por delta x, que vale 4, ya habíamos dicho que la base era la separación que tenían cada uno de los valores de x, ¿sí? 10, 14, 18, 22, 26, 30, pues es 4, ¿sí? O simplemente si quieren hacerlo como lo habíamos hecho, b menos a entre n. Fíjate que tengo n es el número de puntos que tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Y entonces b es el extremo superior, que es 30, menos el extremo inferior, que es 10, entre el número de rectángulos, que es 6. Sería el número de rectángulos es ¿qué? 5, ¿verdad? Tengo 6 puntos, con ellos puedo formar 5 rectángulos, perdón. Entonces 30 menos 10 es 20, sobre 5 es igual a 4. Ahí está. ¿Sí? Tengo 6 puntos, con ellos puedo formar 5 rectángulos, que es el valor de n. ¿Sí? N es el número de rectángulos, recuerden. Correcto, entonces esto es menos 6 menos 2 es menos 8, menos 2 menos 10, más 4 es menos, menos 10 más 4, menos 6 por 4, menos 24. Esa es la estimación inferior del área bajo la curva. ¿Sí? La estimación inferior del área bajo la curva. Entonces, ¿qué sucede si queremos la estimación superior? Entonces, el área aproximada superior, otra vez va a ser la suma, desde igual a 1 hasta 5, pero ahora la x sí va a ser diferente. Vamos a ponerle un asterisco porque el x sí va a ser diferente, aunque vamos a tener la misma base. Entonces vamos a tener f de x no sé qué, más 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 f de x no sé qué, y todo esto por delta x, ¿no? Delta x va a seguir siendo igual. Si quieren vamos a poner 1 asterisco, 2 asterisco, 3 asterisco, 4 asterisco, para distinguirlos de los otros, ¿no? De los anteriores. Entonces vamos ahora a dibujar rectángulos de color, vamos a hacerlo de color morado para que no se confundan, y mis rectángulos ahora deben ser superiores. Entonces el primero, superiores
significa que superan el área bajo la curva, ¿no? Entonces mi primer rectángulo va a ser este, ¿no? Y va a tocar en A, entonces este es mi x1 con gorro, mi x1 gorro o barro. El siguiente va a ser este de aquí, ¿sí? Va a ser de aquí, aquí hasta B, ¿ok? Quiero que toque en B, listo, aquí. Entonces mi x2 va a ser este de aquí, este va a ser mi x2 con barro, ¿sí? Aquí está. Justamente el de altura, el que tiene altura B, ¿sí? El siguiente va a ser, ahora sí voy a tomar a D como el punto superior. Entonces mi rectángulo va a ir sobre el eje X y va a tener altura hasta D, hasta el punto D. ¿Ok? Ahí está. Entonces mi X, ¿qué? Sería mi X 3 va a ser, aquí está, ese punto, X3 con barro, ¿sí? Ojo, ¿sí lo ven? El primer rectángulo es aquí el grandote hasta A. El segundo es hasta B. El tercero ya no puede tocar a C porque C ya quedaría por debajo del área bajo la curva. Entonces lo toca en D. Y luego finalmente en E tenemos esto. Este rectángulo que va a tocar ahora en el punto E. Y finalmente el último rectángulo va a tocar en el punto F. Su altura máxima. Ahí está. Sí, entonces mi X4 es este de aquí. X4 con barro. Y mi X5 con barro, para diferenciarlo nada más de la otra notación, de la notación azul que habíamos puesto. ¿Sí? Es esa. Entonces, esta área va a estar por encima del área real, ¿no? Por encima del área real. Va a ser una estimación superior. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a sustituir simplemente los valores. ¿Sí? Sustituimos los valores, entonces esto es igual a f de x1 con barro. Si te fijas, x1 con barro es 10 precisamente, entonces vamos a ver qué altura tiene en 10. En 10 es menos 12, correcto, entonces menos 12. Siguiente, el x2 va a ser este de aquí, en 14, entonces su altura es menos 6. El siguiente va a ser, el tercero va a ser este pequeño de aquí arriba, ¿sí? Y su x3 con barro va a ser 22, ¿verdad? Su altura va a ser 1. Entonces, menos 12, menos 6, más 1. Luego el siguiente x4 con barro va a ser el punto E. Entonces vemos la coordenada en Y es 3, entonces su altura es 3. Más 3. Y finalmente la altura del último rectángulo, el que llega hasta F, pues es 8. Si te fijas, es 8. Entonces, ahí están las alturas de todos por la base que es 4. La base de todos los rectángulos. Entonces aquí me da menos 18. Menos 18. Luego 3 más 1, 4. 4 más 8 son 12. Entonces menos 18 menos 12 es menos 6 por 4 menos 24 otra vez. ¿Sí te fijas? Menos 24 otra vez. Entonces, en este caso me quedó el mismo resultado que en el anterior. Déjeme revisar. Menos 12, menos 6, menos 18, menos 17, menos 14, menos 6, ¿sí? Menos 6 por 4, menos 24. Bueno, me resultó el mismo valor, ¿sí? Por encima que por debajo. ¿Por qué? Pues simplemente porque estoy tomando rectángulos por debajo y por encima del eje X, ¿no? Si los tomara todos por debajo o todos por encima, ahí sí habría una diferencia. O si la curva estuviera diferente, aunque cruzara el eje X, como aquí se ve que lo cruza, o sea, la curva probablemente va así. Órale. Probablemente va de esta forma. Es creciente. ¿Sí? Entonces, pareciera que los rectángulos
superiores o los rectángulos morados de la estimación superior fuera mayor, pero por ejemplo aquí se queda esta parte, se queda esta parte sobra también, esta parte sobra, pero aquí hay una parte que sobra, si te fijas, aquí sobra toda esta parte, ¿sí? Y en cambio en los rojos le faltaría esto, le faltaría esto. Aquí le sobra esta parte. Aquí le faltaría esto, aquí le faltaría esto. Entonces aquí le sobra esta partecita, a lo mejor se compensa con esta parte que le sobra aquí. ¿Sí? Por eso me sale el mismo resultado. Menos 10, ¿sí? Me sale lo mismo. Ok, bueno, ese es el ejercicio de tablas. Entonces yo les recomiendo que grafiquen los puntos y luego sobre de esa gráfica hagan sus rectángulos para que no se pierdan y vean bien qué es lo que qué estimación les pide para en ese sentido pues poder realizar de manera correcta, ¿no? Bien, vamos ahora a un ejercicio con gráfica. Dice, se da la gráfica de la función, una función que no sé cómo es simbólicamente, o sea, simbólicamente no sé cómo se escribe, pero sé que es una función porque graficada en el plano pues se ve así, ¿no? Se ve de esta forma. Tiene una forma bien definida, es continua y todo, ¿no? El intervalo es de 0 hasta 10, entonces por acá es el 10. 1, 2, déjame 3, nada más para referencia, 4, 5, 6, 7 aquí, 8, 9, 10, ajá, de 0 a 10. Luego dice, estime usando 5 intervalos con los puntos extremos de la derecha, luego los puntos extremos de la izquierda y luego los puntos medios. Muy bien, entonces vamos a hacer la estimación con puntos extremos de la derecha. ¿Sí? De la derecha. ¿Sale? ¿Cuánto vale n? 5, ¿verdad? 5, usando 5 subintervalos, o sea, 5 rectángulos. Ok, entonces va a ser mi delta x en general para los tres incisos. Mi delta x va a ser b menos a entre n. b vale 10, a vale 0, n vale 5. Entonces 10 entre 5 es 2. ¿Sí? 2. Entonces voy a tener rectángulos que tocan a la derecha, pero de base 2. Déjame hacerlos aquí, rapidito. Ahí está. Entonces, como debe tocar a la derecha, entonces este va a ser hacia abajo, ¿verdad? Este rectángulo tiene que ir hacia abajo. ¿Sí? Aquí está. Toca la curva en el extremo derecho. El siguiente es un rectángulo que va a tocar también en la parte derecha. Entonces pues no va a tener altura, si te fijas. No va a tener altura. ¿Por qué? Porque la parte derecha precisamente está en el 0. Aquí está. Aquí está en el 0. Entonces la altura de ese rectángulo va a ser 0. Siguiente. Tiene que tocar en la derecha. Entonces hacia abajo también. Hacia abajo. Correcto. El siguiente tiene que tocar a la derecha. Ese sí va a subir al eje Y positivo. ¿Por qué? Pues porque la curva y el rectángulo coinciden en que a la derecha, ¿verdad? A la derecha el rectángulo toca la curva y la curva en ese punto está por encima del eje X, en los positivos. Y finalmente el último punto pues toca en el extremo del intervalo. Se movió. Sí. Déjame pegarlo por acá, que no se mueva la gráfica. Correcto, y entonces si te fijas aquí, pues es cuestión nada más de que todos los rectángulos toquen a la curva en su parte derecha.
Este en la derecha, este resultó que tenía altura 0. Y finalmente este de aquí que se nos movió, no sé por qué, allí, en la parte derecha también. Entonces ya nada más te fijas la altura de cada rectángulo. Entonces el área aproximada en el inciso A va a ser igual a la suma desde igual a 1 hasta 5 de la f de x y de las alturas por delta x, ¿no? Ya sabemos que el delta x va a ser factor común, entonces le voy a sumar aquí las alturas y luego voy a multiplicar por el delta x, que es 2, ¿no? La base como factor común. Entonces el primero tiene una altura de 1, negativo, ¿sí te fijas? Este tiene una altura de 1 negativo, su coordenada en y aquí es menos 1, ¿ok? A ver, déjame ponerlo con rojo. Aquí, altura menos 1, este punto, ¿verdad? Luego la siguiente es 0, es más 0. Luego la siguiente es negativo también, es este rectángulo, es el tercero, y llega hasta aquí. Y ese punto es el menos 2 en y, menos 2. Entonces, menos 2. Siguiente es este de aquí, entonces toca la curva aquí en el segundo cuadrito, pues es más 2 entonces, ¿no? 2 más 2. Y el último toca en el punto más alto de la curva, que es precisamente el 4. ¿Sí? Este es 3 y este sería el 4. Entonces la altura es 4, más 4. ¿Sí? Todos, la suma de Riemann se relaciona completamente con el área de los rectángulos, ¿no? Base por altura. Muy bien, entonces aquí hacemos la suma, estos se van, 4 menos 1 es 3, 3 por 2 son 6. Entonces mi aproximación con los extremos de la derecha es precisamente menos 6, es 6 positivo, perdón. ¿Sí? Bien, ahora vamos a inciso B con los puntos extremos de la izquierda. Extremos de la izquierda. Bien, déjame copiar la gráfica. Bueno, sí, aquí la voy a dejar. Se me trabó. Ah, perdón. Ya me ando peleando aquí con la gráfica. Aquí está. Bien, entonces voy a hacer el inciso B ahora. No sé por qué se me había ido para acá. No pasa nada. Inciso B, entonces voy otra vez a trazar los rectángulos, ahora con los puntos extremos de la izquierda. Entonces en la izquierda este primer rectángulo va a ser un rectángulo que va a subir hasta aquí. Aquí está, si te fijas, en el extremo izquierdo toca la curva. Muy bien, siguiente rectángulo. Siguiente rectángulo sería... Otra vez se me movió. Sería de la izquierda, ¿verdad? Entonces sería hacia abajo más bien. Porque en la izquierda justamente la curva está hacia abajo. Eso es. Por debajo del eje X. Me refiero. Siguiente punto o siguiente rectángulo sería esta parte. Aquí otra vez toca en el 0. Entonces la altura del rectángulo va a ser 0. Aquí está. Perdón, nada más voy a dibujar entonces la línea. ¿Por qué? Porque en la parte izquierda justamente el rectángulo, la curva más bien, la curva cruza justamente el eje X, entonces su altura sería 0. Y finalmente los últimos dos rectángulos sería este. Como toca a la izquierda debe ser hacia abajo, y este de aquí también debe ser hacia abajo. Sí, ahí está, en la izquierda. Bueno, al final resultó por encima del eje X, pero lo importante es que todos toquen en su parte izquierda ahora, si te fijas. Y lo mismo, entonces el área aproximada va a ser igual a la suma de Riemann desde igual a 1 hasta 5.
de f de x y por delta x. Como delta x es factor común, lo voy a dejar multiplicado fuera de la suma de las alturas. Entonces la primera altura es 2, si te fijas. 1, 2, miento 3. Aquí 3. 3. La segunda es una altura negativa, aquí, menos 2. No, menos 1. Cada cuadrito es una unidad, ¿verdad? Entonces menos 1. ¿Sí? Más menos 1. Siguiente 0. ¿Sí? Ya dijimos que justamente donde toca a la izquierda, pues la curva está en 0. Y menos 2, el siguiente. Aquí está, menos 2. Menos 2. Y el último lo toca en 2. Más 2. Entonces se van estos. 3 menos 2 es 2. Por 2, 3 menos 1 es 2, perdón. Por 2 de afuera que había salido como factor común es 4. Y listo. Esa es mi aproximación con rectángulos que tocan del lado izquierdo a la gráfica. ¿Sí? Así de sencillo es en términos gráficos la suma de Riemann. Y finalmente en los puntos medios, vamos a hacerlo ya para finalizar. En los puntos medios nada más déjame aquí quitar esto porque si no se me va a hacer un relajo. Ahí está. Déjame copiar y pegar. Entonces, en los puntos medios. En los puntos medios. Correcto, los puntos medios, si te fijas, ahora los rectángulos van a seguir siendo de base 2. Eso no va a cambiar. Pero ahora tocan a la curva en los puntos medios de cada uno. Entonces en el punto medio, aquí el punto medio, si te fijas, es el 1. ¿Sí? Entre el 0 y el 2 el punto medio es el 1. Pero en el 1 la gráfica cruza el eje X. Entonces mi rectángulo se queda ahí está, en el eje X. Por lo tanto su altura va a ser 0. ¿Sí te fijas? El mismo principio, ¿no? Pero ahora en los puntos medios. Siguiente sería este de aquí. El punto medio sería hasta aquí. ¿Y te fijas? Aquí no importa que toque también en el lado izquierdo. Lo que importa es que toque en el punto medio. ¿Sí? Aquí coincidió que toca en el lado izquierdo también, pero no hay problema. Lo que importa es que toque en el punto medio. Entonces ese es tu XY, ¿no? ¿Sí? Aquí tu X1, ese es tu X2, etcétera. Órale. Déjame copiar y pegarlo aquí. Ahí está. El tercero también debe tocar a la mitad. Ahí está. ¿Te fijas? Va a tener la misma altura que el anterior porque coincide ahí el punto medio. El siguiente rectángulo ahora sí va a ir hacia arriba del eje X. Pero otra vez, si te fijas otra vez, tenemos que la curva en el punto medio del rectángulo toca al eje X. Por lo tanto, ese rectángulo va a ser también de altura 0. ¿Sí? Y finalmente el último rectángulo tiene altura hasta aquí 3, altura 3, ¿verdad? Hasta aquí es 3, 2, menos 1. Entonces, otra vez la suma de Riemann, o el área aproximada va a ser la suma de Riemann. Área prox es la suma de Riemann desde igual a 1 hasta 5 de f de x y por delta x. Ya no hago el desarrollo de las funciones, simplemente escribo aquí los valores de la altura, de cada rectángulo por la base que es 2, factor común. Entonces sería 0 la primera, la segunda es menos 1, la tercera es menos 1, la cuarta sería 0 y la última sería 3, ¿sí? La altura del tercer rectángulo. Por lo tanto la suma es 1 por 2 es 2. Esa sería el área aproximada en los puntos medios. Y bueno, chicos, pues si se fijan, la suma de Riemann al final de cuentas tiene que ver con la suma de las áreas de los rectángulos que nosotros tomamos, ¿verdad? Para luego definir la integral en el límite cuando el número de rectángulos precisamente tiende a infinito. Pero estas prácticas o estos ejercicios nos hacen conscientes de que la integral viene de la aproximación, ¿verdad?,
del área bajo la curva mediante rectángulos. La aproximación del área bajo la curva mediante rectángulos. Sea como sea, ¿no? Ya sea que tengamos una función ya dada simbólicamente, ¿sí? Como en el caso del primer ejemplo, ya sea que tengamos una función dada en términos de una tabla o de puntos, pues, como en el caso del ejemplo 3, o ya sea que tengamos una gráfica nada más, como en el caso del ejemplo 4, podemos aproximar con un número de rectángulos dado, ¿sí? Pero si queremos hacer la integral, si queremos sacar la integral, necesitamos usar la definición de la integral definida, como lo hicimos en el ejemplo 2, que aquí se los muestro, ¿no? ¿Sí? Ok, bueno, pues yo por mi parte es todo, yo me despido, les invito a que colaboren en el foro, que discutan, que comenten sus dudas, comenten si alguien ya conoce o ya sabe cómo salir de alguna duda que alguno de sus compañeros tiene, pues aporten también ustedes para que su compañero o sus compañeros puedan avanzar también. ¿Sí? Les agradezco mucho, pues que estén bien, hasta luego.